Pueden sentarse. Sabe que mientras usted aplaude y usted que está en su casa aplaude al Señor, usted está afirmando lo que usted está cantando y con la boca se afirma lo que se cree en el corazón. Así mismo es cuando usted tiene una identidad en Cristo. Lo que usted ha creído es lo que usted va a vivir y usted vive por lo que ha creído. Eso se basa esencialmente en lo que es la identidad en Cristo. Así que y es el tema que esta noche en la segunda parte Jeremy va a tocar, es importante entender que nuestra identidad tiene que hablar de hechos constitutivos de vida. Porque no es que yo digo que yo hago, que yo soy, que a mí me parece, que yo creo, sino que el estilo de vida tiene que hablar en nosotros lo que realmente creemos. Porque esa es la verdadera identidad. Y es una cosa que tenemos que aprender. Por eso el testimonio habla más que 1000 palabras cuando usted vive con la identidad correcta. Y no hay cosa más hermosa de poder y autoridad que un ser humano hable lo que vive. Y cuando habla lo que vive, entonces hay la verdadera identidad correcta y hay también el poder, porque el conocimiento de la verdad lo hace libre. Entonces es una persona donde Dios está dispuesto a darle el poder para que sea ejercitado conforme a la verdad que él vive. Por esto es importante que el testimonio de nosotros, que es nuestra verdadera identidad, sea fehacientemente claro para el mundo que está en tinieblas. Si nuestro testimonio es la luz de Cristo alumbrará el mundo a través de usted. Así que ponga mucha atención a esta enseñanza hoy, porque sé que usted le va a sacar buen provecho y todos reflexionaremos sobre esta base bíblica del libro de Efesios que continúa en su segunda parte con Jeremy hoy. Bienvenido a esta iglesia, La Voz del Espíritu Santo. Y aquellos que están por internet, todavía tienen tiempo de llamar al vecino, a sus hijos, para que pueda identificarse con esta palabra y crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo, Señor Jesús nuestro. Bienvenido. Y dele share para que otros también sean bendecidos como usted. Adelante, Jeremy. Amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bueno que estén aquí, qué bueno que están allá también sintonizados todos los medios a la palabra de Dios, que es lo que nos usa como instrumento, ¿verdad? Para dar lo que por gracia tenemos, pues por gracia damos. Y quería compartirles un detallito que, primeramente me gocé tanto, la adoración eleva, de verdad que esa parte espiritual de conectarse de espíritu a espíritu con el Señor se logra y le doy gracias a adoración porque lleva a la iglesia a eso, a tener esa sintonía para poder recibir, ¿verdad?, esa palabra de vida. Y que antes de empezar quería comentarles algo que se me había pasado la vez pasada, que fue que le había pedido al Señor que anhelaba compartir lo que estaba aprendiendo, lo que estaba disfrutando, deleitándome con la palabra, y anhelaba compartirlo con la iglesia, pero le decía, no sé cómo abordarlo a los pastores, no sé cómo presentarlo, así que te lo dejo en tus manos, Señor. Y el Dios es tan perfecto y siempre contesta nuestras oraciones, eso es así. Y entonces el pastor el domingo antepasado, que él nunca anuncia lo que va a pasar los martes, la pastora que anuncia el programa, él añade y dice, el martes, Jeremy, tú vas, ¿verdad? Y yo me quedé como que, wow, Señor, eso fue una oración contestada. Así que somos la voz del Espíritu Santo y dije sí, amén, y por eso estoy aquí en esta, ¿verdad?, segunda parte de lo que habíamos comenzado en lo que la pregunta, que fue la pregunta que hicimos la vez pasada, que fue ¿quién soy? Nos hicimos esa pregunta y vimos en el libro de Efesios cómo la respuesta a nuestra identidad. Vimos diferentes respuestas, vimos que somos elegidos, que somos perdonados, que somos sellados por el Espíritu Santo, que fue lo que más me impresionó, cómo el Padre pone el sello en nosotros con el Espíritu Santo y ese sello tiene la imagen del Hijo de Dios. Eso fue precioso. Y saber que Él nos da esa garantía, que es como un depósito, las arras. Saber que ese depósito lo tenemos nosotros en este cuerpo, ¿verdad?, corruptible, tener el Espíritu Santo, increíble, para que diciéndonos que esa es nuestra garantía de nuestra herencia y que cuando Él vuelva estaremos con Él. Así que solo Dios puede redimirnos de esta manera, solo Dios es el único
que puede darnos identidad. Y en ese sentido, pues lo que define quiénes somos es nuestro Creador. Lo que define lo que yo soy es el gran yo soy. Así que eso es lo que somos salvos por Él. Y vemos en el libro de Efesios una de las características más significativas, que es ser hijo de Dios. Están muchas de ellas, mencionamos algunas 10, pero sobre todo ser hijo. A partir de ahí es que nosotros decimos cómo vemos la mirada, como estaba diciendo el pastor, cómo se ve la vida, porque sabemos cuál es nuestra identidad. Y les voy a dar un ejemplo de mí misma. A los 2 años mi padre falleció en un accidente aéreo. Y en ese yo no tengo recuerdos de él, solamente por algunas fotos que me veo que estoy ahí en un cumpleaños, me sostiene de sus brazos y lo conocí ahí en esa foto. En mi infancia no tuve la figura paterna y sin embargo, que es algo bien común que pasa hoy día, tristemente, y sin embargo Dios permitió eso para acercarme a Él a temprana edad. Yo tenía 10 años y me acuerdo que estaba orando y diciendo, en la manera de uno orar, y como uno pidiéndole al Señor ayuda, era como que pedir ayuda. Yo sabía que si algo me pasaba, yo sabía que yo podía pedirle ayuda a Él y Él no me iba a fallar. En esa mente de niña concreta, yo no veía mucho, no entendía muy bien cómo era Dios. En mi mente de 10 años yo decía, si Él es invisible, ¿cómo lo voy a visualizar? Él me creó, Él creó el mundo, pero ¿cómo es? Y yo no lo podía visualizar. Y ustedes saben que nosotros necesitamos visualizar las cosas para entenderlas. Para uno aprender, aunque no tenga una imagen, ustedes van creando la imagen. Y eso se ve bien claro cuando llamas a alguien y no lo has conocido, pero tú tienes una imagen, el cerebro hace una imagen. Ay, yo no te imaginaba así, te imaginaba mayor o más joven, porque es que uno siempre necesita visualizar. Y el Padre que yo anhelaba, la paternidad que tanto anhelaba, la encontré en Dios. ¡Aleluya! Dios es fiel. Y después de muchos años ya, entonces, cuando conozco al Señor, Él me permite tener esa relación y he crecido a base de eso, de que Él es mi Padre, Él me ama, Él me abraza, aunque Él es el Dios soberano y poderoso, que creó los cielos y la tierra, también es mi Padre. Y el que me ha cubierto, me ha cuidado y me cuidará. Amén. Y en eso también lo llevé en mi matrimonio. Le puse una carga pesada a mi esposo y sin querer, porque todo esto es después que uno lo ve, pero en el momento pues uno lo hace inconsciente. Y sin querer yo le tenía en él todas las expectativas de lo que debe de ser un esposo. Y a falta de tener una imagen, pues lo sobrecargué. Y Dios permitió, ¿verdad?, luego de unas separaciones muy dolorosas, que en Él ya el matrimonio de nosotros ha sido como disfrutar lo que ya Dios nos ha dado. No hay que esperar, no hay un se supone, no hay un se debería. Es que ya tenemos todo lo que necesitamos en Él. Y ahí el Señor nos está entonces trabajando y haciendo crecer, disfrutar los pequeños detalles y los grandes que Él nos da, como lo es ser salvo, como lo es tener vida, como lo es tener alguien que te ama. Y esos son los pequeños y grandes detalles que el Señor me permitió ver a través de su paternidad. Sí, Señor. Amén. Así que como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y sus propósitos, en mi mayor anhelo es que sus propósitos se cumplan en mi vida. Mi mayor anhelo es no mis sueños, sino que Él me redirija a sus sueños, a sus propósitos, a su llamado.
Amén, porque se trata de Él, no de mí, ni se trata de Él, es su llamado, este es su cuerpo, esta es su vida que Él nos las dio por gracia. Y este cuerpo prestado que tenemos, que es un alquiler, como yo digo, tenemos que cuidarlo para la gloria de Dios y usarlo para su gloria. Así que sí, somos hijos de Dios, pero también hay un gran detalle, que esa es la segunda parte o la otra cara de la moneda. Somos nación santa. En Primera de Pedro 2:9 nos lo dice. Nos dice varias características que vamos a ver para engranar entonces con la segunda parte de Efesios que dice, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que la salvación es individual, y en individual tenemos nuestra identidad de ser hijos de Dios, pero en colectivo no estamos solos. Nosotros trabajamos, nosotros nos engranamos, nosotros funcionamos, nosotros crecemos y nos desarrollamos y tenemos propósitos en la iglesia. Y la iglesia entonces es como que lo que Dios permite que nosotros podamos desarrollarnos. Porque sí, en lo espiritual y en la teoría sabemos quién soy, pero tenemos que demostrarlo en hechos. Tenemos que demostrarlo en vivencias, y aquí se vive la vida cristiana. Aquí se crece, se llora, se celebra, pero es dentro de la iglesia. No estamos trabajando solos, estamos trabajando dentro del cuerpo de Dios. Y eso me llamó mucho la atención, porque cuando venga el Señor viene en las bodas del Cordero a buscar su iglesia. Es el colectivo, a buscar a la novia. Miren lo máximo que es la iglesia, que Él la compara con la novia del Cordero. Y la compara también con la relación esposo-esposa. La compara con la relación padre-hijos, con la relación obrero-patronal, que en ese momento eran esclavos y amos. Y nosotros, todas esas comparaciones es para que Dios vea que Él nos está insertando, nos está dando sentido y función dentro de la iglesia. Y me ha pasado que yo, me abrió los ojos, porque yo decía, bueno, sí, esto es espiritual, nos congregamos porque está escrito en la palabra, es un mandato, porque necesitamos crecer, porque necesitamos adorarle, porque necesitamos, ¿verdad?, ser obedientes. Pero es mucho más allá que eso. La iglesia para el Señor es lo máximo. No es perfecta, pero sí es lo máximo para Él, y Él la ama con todo lo que pueda pasar, porque en nuestra humanidad puede pasar todo eso. En la humanidad de nosotros, pues, todas las cosas pueden pasar, pero no por eso el Señor nos dice, pero yo la amo, pero yo la vengo a buscar, pero yo la llevo conmigo y celebraré las bodas del Cordero. Entonces ya cobramos como que un respeto y una responsabilidad por la iglesia. Y lo hacemos porque nosotros hacemos con excelencia todo lo que hacemos aquí, porque no es para el hombre, es para el Señor. Pero más allá de eso, conocemos que en su palabra nos dice que es como deberíamos de vivir. Y eso es lo que quiero traerles hoy, cómo vivir la vida cristiana, cómo traducir nuestra fe a una vida cotidiana, aquí ahora donde estamos en este mundo, en nuestra iglesia. ¿Cómo hacerlo? Pues empezamos con varias características de la iglesia, cómo Él quiere que vivamos. ¿Y saben cuál? Que como siempre, la voz del Espíritu Santo las mencionaron cada uno al abrir el culto. Mencionó mi amado que la fe que vence al mundo. Y eso es lo que Dios nos pide, que tengamos fe. De lo demás, Él se encarga. Pero si tienes fe, todo es posible. ¿No te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? Entonces nosotros, como un solo cuerpo, vamos a ver ahora en Efesios 2:19 al 22.
cómo Dios nos diseña dentro de la iglesia. Y ahí dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos ahora, vean el verbo, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que nos insertó en una nueva familia, una familia multiétnica, que pueden haber diferentes razas, naciones, culturas, opiniones. Nos insertó en esa familia de Dios que se llama iglesia. Y antes éramos extranjeros, pero ahora somos conciudadanos de los santos. Y también nos dice más adelante, en el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que eso es la fundación nuestra, lo que es Jesús en nuestras vidas. Lo mejor que tiene la iglesia es Jesucristo, lo que nos dio vida, el que vino por obediencia sin tener necesidad, porque Él estaba en su trono, Él era el Hijo de Dios, y Él vino a hacerse hombre para rescatarnos donde estábamos, para rescatarnos de ese lodo cenagoso y decirnos, ven, Él insiste con uno. Pueden pasar temporadas de vida, puede ser que como yo lo conocí ya más bien de adulto, pero Él insiste, Él persevera y nos alcanza. Es preciosa la paciencia que Dios tiene con uno, ¿verdad? Y después dice en Efesios 21, nos menciona también en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que nosotros simbolizamos las pequeñas piedras o los pequeños ladrillos donde ya el fundamento, la zapata del edificio es Cristo Jesús. Y por medio de la fe, nosotros, por gracia inmerecida, somos salvos. Y entonces vamos creciendo, ladrillo a ladrillo. No somos los que éramos cuando entramos, no somos los que éramos hace 10 años atrás, no somos los que éramos cuando teníamos 10 años. Somos cada día renovados, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. No, creciendo individual, pero creciendo también en lo colectivo como iglesia. Las dos cosas van a la par. Si crecemos en lo individual, vamos a edificarnos y a ser íntegros también en lo colectivo. Y así mismo entonces Dios nos diseña, y también vamos a verlo en Efesios 3:6. Ahí nos dice que los gentiles y los coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que ahí vemos claro que todos estamos ahí unidos. Somos los gentiles porque al principio, cuando era la ley en el Antiguo Testamento, era para el pueblo judío. Pero Dios permitió a través de Jesucristo romper esa barrera. Y ya no somos como que los otros y el pueblo judío, ahora somos todos un solo cuerpo. Y ahí viene el otro punto perfecto, aquí Héctor, cuando estaba orando por los diezmos, que dijo a sí mismo como la unidad. Porque en la unidad, entonces, fíjense que nosotros no estamos solos trabajando, pero somos uno solo, un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios. Y la unidad definitivamente trae la fuerza. Hay fuerza en la unidad. Y en eso el Señor nos lleva. Aleluya. Y en eso, sea para bien o para mal, la unidad tiene fuerza. Pero en el cuerpo de Dios, Él nos está diciendo que es para la gloria de Él, para bendición de otros. Y luego vamos a ver cómo entonces se sigue desarrollando en los capítulos 4 y 5 de la epístola de los Efesios. Hay varias reglas que nos dicen cómo convivir en este único proyecto, que es el único que va a trascender a la eternidad, que es la iglesia. Todo lo demás se quedará, pero la iglesia va a pasar a la eternidad con Cristo.
Amén. Así que como nuestro maestro nos enseña, vamos a ver cada punto que nos dice según el Señor nos lleve de la mano el Espíritu Santo y enfatizando unos más que otros. Vamos a ver ahí Efesios 4:2. En el capítulo 4 de Efesios nos dice Dios cómo convivir dentro de la iglesia. Y primeramente es la gran palabra que nos tiene que tener como denominador común. Todos somos distintos, todos tenemos exactamente como Dios quiere que estemos aquí. Dios nos pide que tengamos todos el mismo pensar. No, hay que haber diversidad, hay que haber opinión, cada quien piensa diferente, pero hay un mismo sentir en Cristo Jesús, que es la misma fe. Y en ese sentido hay una característica básica que es la primera, humildad. Si hay humildad, hay unidad. Si hay humildad, estamos en iglesia. La humildad que nos enseñó el Maestro, nuestro Maestro, el Salvador, nuestro Mesías, nos enseñó humildad desde antes de nacer. Él nació en un pesebre. El Rey de Reyes fue un pastor, que en ese momento el pastor era lo más, ni se consideraba, como no consideraron a David cuando llamaron a todos sus hijos para nombrar el rey, porque era pastor, eso ni lo consideraron. Y ahí el Señor ya nos está hablando, nos está diciendo que si Él no vino a servir, Él vino a servir, y no a ser servido, pues así mismo nosotros tenemos que estar. Preocuparnos, como también mencionaron al principio en el culto, por el hermano, porque si hay algo que tropiece para que yo haga, si yo me ve con algo, pues yo me tengo que cuidar. No solamente lo físico, ropa y demás, sino también en mis actitudes, en mi comportamiento, en mi pensamiento, en mis conversaciones. ¿Por qué? Por amor al hermano. Yo estoy clara de lo que yo pienso, yo estoy clara de lo que yo creo, pero por amor a mi hermano hay cosas que quizás tengo que callar, hay cosas que quizás puedo abonar o puedo reservar. ¿Por qué? Porque mi hermano me enseña la palabra que tengo que cuidarlo. Y nosotros tenemos una característica en común que es la que nos une, que es la humildad. Y con humildad trae la unidad. Esa mansedumbre. Y fíjense cómo dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. El Señor tiene paciencia con uno, así mismo tenemos que tener con el hermano, porque nosotros pasamos por lo mismo. Así como todos gateamos y chocamos y no medimos bien y nos caemos cuando estamos empezando a caminar, así mismo otros están empezando en la fe y van a tener preguntas, dudas, van a cometer errores. Pues con paciencia, como Dios la tuvo con nosotros, tenemos que tenerla con los demás en su crecimiento. No es que seamos mejores, no es que seamos maduros y los otros sean débiles. No, somos todos iguales en el Señor. Dios nos ama igual, pero tenemos que tener ese cuidado con ese hermano que viene creciendo como nos pasó a nosotros. Y eso es lo que Dios nos pide, que tengamos esa humildad, mansedumbre, para mantenernos entonces en amor. Esa palabra, ¿verdad?, que dijimos la vez pasada que es el lenguaje universal. Yo no tengo ni que hablar tu idioma, pero yo con un gesto, con una mirada, con un abrazo, yo te puedo decir, yo estoy contigo, tranquila. ¿Por qué? Porque el amor rompe toda barrera. El amor rompe todo problema que haya, todo conflicto, toda rencilla en familia. El amor lo rompe, lo sobrepasa, lo cubre. Y luego entonces vemos un segundo punto que es el de la unidad, que es en el próximo versículo, en Efesios 4:3. En el próximo versículo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sabes que de todos es una responsabilidad mantenernos unidos, de todos, con lazos de amor, ¿verdad?, manteniéndonos en paz, esas convivencias, porque créanme, el ser humano es bien complejo. Uno mismo dice, porque yo me comporto así, uno mismo dice, ¿qué me pasa hoy? Uno mismo es complejo, pero Dios nos permite crecer en esta familia de fe
para así poder avanzar y seguir viendo, haciéndolo diferente a lo que es el mundo. Y quería añadirle, ¿verdad?, que un tercer punto que dice aprovechando bien el tiempo. Más adelante, me parece que es en los próximos versículos, no sé si el 4, el 5, el 6, de ahí verifiquen, y es que lo importante de aprovechar bien el tiempo. Si pueden pasar el próximo versículo, dice ahí todo lo que habíamos hablado, que eso es uno. No estamos trabajando solos, pero todos somos uno. Y ahí entonces lo enfatiza, un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén, aleluya. Y entonces en el próximo vemos más adelante que es un Señor, una fe, un bautismo. Y más adelante vamos a ver también que nos menciona un Dios y un Padre de todos. Así que ya aquí entró el plural, somos hijos de Dios, pero ya nos incluyeron aquí en todos. Hay un Dios y el Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Dios nos lo dio todo, nos dio al Hijo y por medio del Hijo somos nosotros salvos por gracia inmerecida. Y por Él estamos aquí y en Él. Gracias a eso que aquí está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en todos, es en nosotros que está el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos da todo lo que necesitamos. Lo demás se va trabajando poco a poco. Uno se planifica mucho y no, tranquilo. Día a día, cada día su propio afán. Y quería añadirle esto que me llamó mucho la atención, el tiempo. Saben que el tiempo no se puede comprar. Por más rico que sea la persona, no puede comprar el tiempo. Tampoco pueden como acumularlo y decir, pues yo voy a tener tiempo acumulado para entonces gastarlo en otro momento. No se puede hacer. Tampoco se puede adelantar, tampoco se puede atrasar. El tiempo es una línea. Vivimos, ¿verdad?, en una secuencia lineal de lo que es el tiempo. Pero hay un detalle importante que es que nosotros somos salvos en la eternidad. Y esa eternidad ya... Eso es otra cosa que ni entenderemos. No entendemos en nuestra capacidad humana, lo viviremos en su momento cuando nos vayamos con el Cristo de la gloria en esa segunda venida. Pero ahora mismo estamos viviendo en un tiempo lineal ahora. Esta es nuestra realidad. Y nosotros tenemos que ser prudentes porque este tiempo es limitado. Este tiempo está contado y tenemos que cumplir una misión. La misión que Dios nos da. Así que, ¿cómo aprovechamos bien ese tiempo de ocio que es necesario? Porque no solo es trabajo, no solo es actividades de la iglesia, reuniones, intimidad con el Señor, bien importante, pero también hay un tiempo de ocio que el Señor nos diseñó así. Estamos diseñados como la semana. Dios creó al mundo y al séptimo día descansó, ¿verdad, pastor? Y entonces quiere decir que nosotros también somos diseñados para tener días de descanso. Descanso físico, también emocional, mental y en el sentido de que nos mantiene vivos, nos mantiene alertas. Porque si no, pues créanme que sé lo que es eso, que es desgaste, burnout y todo lo que conlleva, eso no es bueno. Así que esto hay que cuidarlo y hay que descansar físicamente y emocionalmente. Desprendernos, hacer alguna actividad que nos desprendan del trabajo y que no tengamos que pensar en eso para nada, sino que nos desconectemos. Eso nos hace falta a todos, como matrimonio o como individuo. Ambas cosas también. Uno tiene que ser prudente en eso, disfrutar
todo, esta reunión preciosa, pero también disfrutar la intimidad con el Señor, pero también disfrutar un tiempo de ocio, que simplemente es no pensar, nothing box, nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. Y eso me costó mucho verlo en mi esposo, porque al principio uno está como que uno llega del trabajo y hay que fregar, hay que cocinar o hay que hacer algo, hay que lavar ropa, y él estaba en su tiempo de hacer nada. Y yo no lo podía entender. Yo, pero esta muchacha que tiene tantas cosas que hay que hacer, ¿qué está haciendo? Y yo preguntándole y diciéndole, mira, estoy ajorada. Y él ni me contestaba. Y aprendí que es que todos necesitamos un tiempo de hacer nada. ¿Por qué? Porque es un tiempo en lo que uno descansa. Hay que descansar la mente. ¿Y cómo descansamos eso? En un tiempo de ocio, sano obviamente, porque no vamos a estar tampoco flotando en las nubes, sino vamos a hacer algo, oír música, adorar, ver un buen programa que aprenda uno, pero lo importante, ver un buen libro, pero hay veces que simplemente uno necesita ese tiempo de hacer nada, para entonces renovarnos y restaurarnos en nuestra fuerza, aprovechar bien ese tiempo de ocio, aprovechar bien y disfrutar todo lo que Dios ya nos ha dado. Si nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación, una iglesia que nos ama, nos ha dado lo más grande, que es al Espíritu Santo, y que somos salvos por medio de Jesucristo, por la fe. Miren, lo demás es lo demás es secundario. Vamos a vivir, a disfrutar, a hacer como Él quiere que hagamos. Y lo demás, entonces, nos lo disfrutaremos también en su tiempo. Pero no nos preocupemos por el mañana, no nos preocupemos porque entonces vamos a estar perdiendo todo el tiempo que pudimos haber disfrutado. Un momento sencillo como lo es conversar luego de una comida, por estar preocupado, invirtiendo el tiempo en cosas que quizás nunca vayan a pasar. Porque esa es la preocupación. Muchas veces lo que uno se preocupa, la mitad de las veces no pasan. Así es. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Y sobre todo desgastarse uno si necesitamos estar ahí. Y sin querer, influenciamos. ¿Sabes qué influencia, contagia a uno la alegría? Pues uno también contagia como que tranquilo, todo está bien, porque si uno está así, como que uno también sin querer también se pone. Así que contagiar lo bueno, contagiar la paz, pero también tener esa sabiduría de cómo aprovechar bien el tiempo. Así que sabemos que dice la palabra que no seamos necios, sino sabios. Y es que aprovechamos bien el tiempo, tenemos la sabiduría y el entendimiento de Dios y somos llenos del Espíritu Santo. Sabes que, por ejemplo, hay un vaso. Y yo puedo, ese vaso, imagínense que tengo un vaso de aquí vacío. Y yo voy ahora a llenarlo, la mitad del vaso, de agua. Pues, ¿cómo ustedes ven ese vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Pues mucho tiene que ver con nuestra actitud, con nuestra forma de ver las cosas. Es la misma realidad, estamos aquí, nosotros todos tenemos esta realidad, este tiempo, esta iglesia, estas situaciones que nos pasan a todos de vida difíciles. Pero como tú lo veas, hace la diferencia. Es tu actitud, es la forma en que tú mismo no eres piedra de tropiezo para que Dios entonces te pueda usar. De dejar que Dios entonces obre en ti, pero tienes que estar dispuesto y con la actitud correcta. Amén. Y así mismo Dios nos quiere. Recuérdese que somos imagen y semejanza del Señor. Y queremos decirle que todos los que están aquí afuera, pues van a ser llenos aquí adentro y afuera. Nuestro anhelo es que ellos lo sean. No tenemos odio por las personas que no estén en el Señor, porque estén en varias creencias que no estamos de acuerdo. Al contrario, ellos son imagen también y semejanza del Señor, porque lo que pasa es que está distorsionada, pero Dios los ama igual. Dios murió, también envió a su Hijo para morir por todos ellos. No envió a su Hijo para juzgarlos, sino para ser perdonados, para que sean salvos. Entonces tenemos que tener esa visión, somos eso, y eso mismo lo influenciamos en cómo vemos a los demás. Los demás me refiero a fuera de la familia de la fe, fuera de la familia de Dios. Los vemos como una imagen, aunque distorsionada, pero con oportunidades, con potencial de ser algo más. Y eso es lo que queremos, que
ayudar, o sea, nos ayuda a pensar de esa manera, de cómo veamos las cosas. Porque siempre van a haber situaciones, el mundo siempre va a haber eso, aunque estemos o no estemos, hay unas cosas que siempre van a pasar, siempre va a haber trabajo en la vida, el trabajo nunca acaba. Uno no dice como que voy a seguir trabajando hoy hasta las 12 de la noche para mañana no tener nada. No, el trabajo nunca acaba, siempre hay trabajo. Eso es infinito, pero asimismo nosotros nos tenemos que cuidar, hacer una pausa y decir, hasta aquí llegué hoy, lo recojo mañana ahí, ahora yo me voy a alimentar, a gozar, a llenarme de gasolina, a llenarme del agua viva, a llenarme de energía en el Señor, a llenarme de su presencia, de su palabra. Eso es lo que nosotros realmente es la diferencia como estábamos antes. Antes éramos como que si nos criaban como que tienes que trabajar, pues estábamos en toda la vida ocupados. Porque créame que es muy fácil estar ocupado toda la vida en actividades, porque hay trabajo siempre. Y ahí nosotros entonces estamos en eso, como creando ese balance hasta donde podamos en tiempo, ocuparlo bien, es llenarnos del Espíritu Santo y tener esa sabiduría del Señor. Pero es como vivir teniendo Él el control en nuestras vidas, de nuestro pensamiento, de nuestro comportamiento, de las elecciones que tomamos. Es ese dominio que no soy yo, más Cristo en mí, que el Espíritu Santo viva de tal forma que Él es el que tenga el control de todo. Y eso se va a producir de forma natural, así como la iglesia crecerá y crece de forma natural. ¿Por qué? Porque así fue diseñada. El crecimiento es cada uno individual dentro del cuerpo y va a pasar. Y las funciones, vamos a verlas ahora, ¿cuáles son? Que dicen bien interesante que hay unas funciones en Efesios, vamos a verlo 4, 11 al 16. Es como el gobierno que tiene como que sus reglas, ¿verdad? Sus divisiones, sus categorías, cada quien va a trabajar en cada cosa. Pues por decirlo así, en la iglesia, en el gobierno de la iglesia, por decirlo así, hay unas funciones organizativas. Nos tenemos que organizar. Y nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros y maestros. Cada uno a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que el cuerpo de Cristo se edifica, se alimenta, crece, se desarrolla, cada uno haciendo a lo que somos cada uno llamados. Cada uno somos llamados a colaborar en la iglesia y cada uno somos bien importantes. No se crean que porque no están aquí dando alguna reflexión como yo lo estoy dando, que de hecho lo van a dar todos en su momento, pues así no se crean que no van a estar tomando parte. Ya ustedes están tomando parte. Ya ustedes lo están haciendo con su familia, con sus amistades, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Ya ustedes lo están haciendo porque el testimonio habla por sí mismo. Pero nosotros tenemos que estar claros de que aquí tenemos que hacerlo con excelencia, haciendo nuevas cosas, estrategias, hacer los ajustes. Pastor, que usted cree esto, vamos a hacer lo otro, porque necesitamos crecer. No limitarnos como que esto es lo que hay, no. Esto es solamente un proceso que estamos todos, pero este proceso va a seguir creciendo nosotros en el Señor y creciendo a la iglesia. Estamos aquí, pero de aquí a 5 años no vamos a hacer lo mismo. Tenemos que tener en ese sentido, ver en qué podemos, es como una alerta que tenemos que tener, en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. Pastor, espérese, pero ¿por qué no nos dijo, vamos ahora mismo a orar? O sea, es tener esa disposición que tiene nuestro pastor de en cualquier momento llamen, que hay que orar, que hay que interceder. Pues así mismo tenemos que tener como que esa urgencia de qué necesitan la iglesia. ¿Qué necesita el Señor que yo haga para la iglesia? Porque la iglesia es mucho más de lo que pudiéramos haber imaginado. Es lo que Dios ama, por lo que Dios murió, envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y nosotros no estamos solos, formamos a la iglesia.
Es como las células en el cuerpo que forman el tejido. Es como las partes del carro que forman que el carro funcione. Es como las partes de todo el cuerpo, los órganos que cada uno tenemos, ojos, boca, mano, pie, cada uno comportándose en un solo sentir, que es el cuerpo de Dios, la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Y sabemos que entonces, preciosamente, pues ellos se compara ahí Efesios, lo que es el edificio, ¿verdad? Y ahí, siendo la piedra angular, el Cristo de la gloria, y nosotros entonces somos edificados. Pero fíjense que dice que somos edificados porque estamos continuamente creciendo, estamos continuamente creando otro piso, otro piso, otro piso. No crea muchas casas, sino que somos una sola casa, la casa de Dios, un solo templo que va creciendo. Y eso es lo que Dios nos enfatiza, que hagamos nuestra parte, que veamos que Él tiene el control de todo, que si Él lo dijo, Él lo hará, aunque uno no lo entienda, aunque uno no lo vea, pero uno necesita tener eso claro de que creámoslo, tenemos que creerlo, que yo creo que la iglesia va a ser transformada de una manera sobrenatural en estos próximos tiempos. Yo creo que la iglesia, cada uno de nosotros, nos va a usar Dios y nos está usando ya, pero nos usará de una manera exponencial. Lo que había pasado mucho tiempo, que llevamos aquí tantos años, de repente, va a haber un de repente que la iglesia va a crecer exponencialmente y uno mismo va a decir, Dios mío, espérate, que fue lo que no nos podemos habituar a este ritmo. Esto es lo que Dios nos ha puesto aquí ahora, pero la visión de Él es mucho más allá, es mucho más de lo que tan siquiera uno podrá ver, pero tenemos que creerlo. Como un padre cree en su hijo, aunque lo ve en las drogas, le dice, yo creo en el Señor, yo creo que tú vas a ser evangelista, yo creo que tú vas a hablar la palabra, y él mismo estaría como mirando lo que le pasa, porque el creer es lo que empuja a las personas. Si yo creo, yo lo hago. Si yo creo, yo camino sobre las aguas. Si yo creo, yo empujo todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo van hacia allá, porque es una fuerza que uno mismo no puede controlar, porque es lo que viene del Señor. Dios nos da la fe, Dios nos da la fuerza para seguir hacia adelante. ¿Por qué ustedes ven tantas madres con unos hijos con unos impedimentos magnánimos que tienen unos comportamientos que hasta agreden? Y ella con ese amor, porque ella cree que él va a mejorar, porque ella cree que si Dios le dio ese hijo, él va a ser de utilidad. Y esos niños son milagros que no lo entiende la ciencia. Porque ellos hablan, ellos siguen hacia adelante, crecen y uno ha sido testigo muchas veces de ellos en su desarrollo. Dicen, Dios mío, solamente tú. Y ellas, las mamás mismas dicen, eso es Dios, porque es la fuerza que Dios les da a ella. Asimismo, nosotros tenemos que estar con este proyecto llamado iglesia, creerlo, empujar hacia lo nuevo, empujar hacia más, creyendo que ya Dios tiene ya la meta final, nos tiene ya esperando en ese tiempo perfecto, pero mientras tanto, según lo que hagamos, Dios nos juzgará, cada quien conforme a lo que hagan. Y no es por temor, pero es la realidad. Cada quien conforme a lo que hagan, entonces tendrán su recompensa. Así que vale la pena aprovechar bien el tiempo, ser lleno del Espíritu Santo y a la misma vez tener esa sabiduría de hacer lo que Dios nos manda hacer en el tiempo en que estamos, con lo que tenemos y ahora, en este tiempo real. Amén. Así que yo sé que hay otros puntos importantes, los voy a mencionar y vamos a ir completando. Nos menciona también que dice en Efesios 5, 16, es lo que estábamos hablando ahora en cuanto a aprovechar bien el tiempo. Dice en Efesios 5, 16, nos lo dice así. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, que se refiere en ese sentido a que hay un tiempo en que estamos viviendo ahora.
Nosotros estamos en situaciones día a día, pero ya Dios nos dio la salida, ya Dios nos dio la victoria, ya Dios nos dio la puerta que se abre para hacer mucho más de lo que tan siquiera podemos imaginar. Y esa es nuestra esperanza, eso es lo que nosotros entonces creemos, esa es nuestra fe. Así que dentro de este mundo nos vamos a desarrollar y vamos a crecer y vamos a forjar esa identidad en Cristo Jesús que nos hizo como sus hijos y vamos a empujar a crecer la iglesia. Entonces ahí ese otro punto que habíamos mencionado es Efesios 5:18. Fíjense que en Efesios es la epístola que escribe Pablo que más habla de la iglesia, que nos define, ¿verdad?, como cuerpo, que nos hace la función dentro de ese cuerpo precioso. Y dice así mismo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo significa que como hay más intimidad, hay más comunión con el Señor, en ese sentido somos llenos y así mismo podremos dar más a otros. Esa llenura nunca va a llegar a un tope. Siempre, mientras más tú buscas a Dios, más Él se glorifica, pero eso es infinito. Mientras más tú lo buscas, más Él se glorifica, y más tú lo buscas y más Él se glorifica en ti. Tú vives en esa plenitud porque estás en Él, no por tus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo está en ti, y esa llenura siempre fluyendo va a fluir naturalmente. Pero hay que buscar estar llenos de eso, porque siempre hay espacio para más. Amén, hermanos. Así que en el último versículo dice también, Efesios 5:20, dando gracias por todo. La gratitud es bien importante. En todo el ritmo de vida, nosotros estamos haciendo varias cosas, estamos aquí pensando en otras, metabolizando lo que el Señor nos está trayendo, analizando. Pero en todo, en lo poco, en lo mucho, en todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias por todo, porque como bien decía mi esposo, en situaciones fuertes de vida, no le entiendo, pero te doy gracias por esto, porque sé que el terreno está fértil para el milagro, porque sé que algo grande tú traes, porque es necesario, porque aunque no lo entiendas, yo sé que tú tienes el control y si está pasando, es necesario. Así que todo lo que es la preocupación, la ansiedad se borra. Este es el antídoto. Dando siempre gracias. Eso es un antídoto. Si ustedes sobrepasa, que nos pasa a todos, nos sobrepasan situaciones fuertes en la vida, que uno mismo se estremece, dad gracias. Dad gracias. No dejes que ni que la mente piense más nada. Gracias, Señor. Gracias. Hagan ese ejercicio, porque ahí el Señor se glorifica. Y dar gracias siempre, lo dice la palabra, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así que hasta ahí nos deja la parte, ¿verdad?, compartir en esa epístola preciosa de Efesios, donde hemos crecido sabiendo que somos parte del proyecto que siempre va a trascender hasta la eternidad, la iglesia. Dale un aplauso al Señor, tremendo. Es interesante ver y ese versículo final, dando gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con eso porque quiero que precisemos en esto antes de orar. Eso significa que cuando la piedra angular de Cristo en nuestra vida está cimentada en nosotros almáticamente correcto, porque así nosotros lo hemos creído, lo hemos practicado, lo hemos vivido, lo hemos elaborado en nuestro ser interior, eso redunda en una importancia suprema, porque al dar gracias se activa lo que realmente ya sembró como la piedra angular cuando creímos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando creemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entendemos el sacrificio máximo que Él hizo y por lo tanto cada vez que tengamos un problema, una adversidad, una situación,
miramos la cruz. Y cuando miramos la cruz, oiga esto bien, tenemos las respuestas de todo. ¿Por qué tenemos la respuesta de todo? Porque la construcción de la nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro, es a la imagen de un Cristo vivo. Es la estatura de un varón perfecto. Pero para que eso pueda darse en nosotros almáticamente, tenemos que permitir que Él sea la piedra angular. Al Él ser la piedra angular, es la construcción de lo cual estamos hechos nosotros, almáticamente hablando. Cuando Él es la piedra angular, estamos cimentados en la roca sólida que es Él y por lo tanto la estructura emocional, consciente e inconsciente de todo nuestro ser, responde a esa piedra angular porque es la constitución del reino establecido en nuestra alma. Qué lindo, ¿verdad? Cuando entendemos esta posición, entonces caminamos en la solidez clara y tranquila, sosegada, de una seguridad absoluta, porque Él venció el imperio de la muerte. Al Él vencer el imperio de la muerte y demostrándolo en la resurrección y demostrándolo a los hombres terrenales, vivió 50 días entre los hombres después de haber muerto y resucitado, para demostrar fehacientemente y claramente con testigos y familia de que Él venció la muerte. Y eso es una piedra angular fuertísima en nosotros, porque no hay ninguna otra religión, ningún otro Dios que pueda existir que haya vencido la muerte. Pero el Dios que tú y yo le servimos venció la muerte y prometió que similarmente nosotros también la venceríamos. Por lo tanto, la constitución del reino se establece en nuestra alma para vivir una vida de paz, de gozo y de salvación, de autoridad y de poder para vencer todo obstáculo. Por eso a veces yo le digo, y perdone que sea tan franco cuando le digo, que le saque el dedo al diablo, porque el que tiene que huir es el diablo. Por eso es que yo se lo estoy diciendo, porque ¿sabes qué? Yo digo que la constitución almática del creyente es tan sólida que cuando usted camina los demonios tienen que huir. Tienen que salirse del medio. ¿Sabes por qué? Porque la constitución sólida no hay quien la destruya. Coja usted un marrón y trate de romper el marrón que está hecho sólido de hierro. No puede. No puede. Pues mucho más fuerte es la constitución del reino de Dios, siendo Cristo la piedra angular dentro de nosotros. ¿Me está entendiendo? Y usted tiene que entender allá por internet que usted tiene una autoridad suprema, por lo cual usted no tiene ni claudicar, ni tener miedo, ni tristeza. Escuche esto bien y con esto nos vamos a cerrar. El COVID-19 es una buena oportunidad para que la piedra angular de Cristo se cimente más en nosotros y nosotros más sólidamente podamos vivir en Él. ¿Sabes por qué? Porque junto con este COVID-19 está el desarrollo pleno, globalista, donde verdaderamente vamos a necesitar que esa piedra angular nos sostenga. Y esta piedra angular que nos sostiene en el régimen totalitario que se va a establecer, la iglesia que tiene a Cristo como la piedra angular va a brillar en medio de la oscuridad. ¿Y sabes qué? Que ese brillo que no lo puede apagar nadie, cada vez que haya situaciones adversas, donde la iglesia sea perseguida, donde la iglesia sea criticada, donde van a los foros afuera a hablar y no le dan oportunidad a la iglesia. ¿Sabes qué? El brillo de la piedra angular de nuestra alma va a brillar más. A tal magnitud va a brillar que cuando venga el momento crucial para Dios juzgar esta tierra, va a levantar su pueblo. Y la marca va a ser la piedra angular de tu alma. Así que nosotros tenemos que estar claros en quién hemos creído, perseverar en esa piedra angular que es Cristo y ver que la adversidad hace que la piedra angular de nuestra alma brille más. Es al revés de lo que el mundo cree. Si el diablo cree que la iglesia va a claudicar, si el diablo cree que va a cerrar las iglesias, si el diablo cree que va a cerrar tu boca, te equivocaste. Porque ahora hablaremos más, brillaremos más, haremos más y la gloria será para aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de su presencia. Amén. Así que yo creo que vamos a orar
porque aquellas iglesias que todavía no han podido abrir, porque aquellos pastores que han tenido miedo para el COVID, sepa usted que el COVID es una oportunidad de crecer, porque cada situación que en nuestra vida ocurre es una oportunidad para crecer. Pero tenemos que crecer de la manera correcta, de la manera que dice el Evangelio que tiene que ser, porque nuestra guianza es la simetría de la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús a través de esa piedra angular que se llama Cristo Señor Jesús nuestro. Y oremos. Vamos a ponernos en pie. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche nos levantamos, Señor, en plena certidumbre de fe, creyendo que el Cristo de la gloria está 100% por nosotros y con nosotros. Y sabemos, Señor, que ya Él venció. Así que nosotros hoy nos paramos, siendo herederos y coherederos de la gracia, siendo, Señor, llamados por ti, escogidos y seleccionados, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para grandes cosas. De tal manera que sabemos y estamos siendo cada vez sellados más poderosamente por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. De tal manera que tenemos un sello que jamás nunca puede ser quitado, porque aquellos que perseveramos en la fe, el sello del poder redentor de la sangre del Cordero es cada vez más fuerte. Y como tal, ese sello vence el imperio de la muerte, de tal manera que el mundo, por causa del testimonio fiel de los creyentes, será juzgado. Y sabemos apocalípticamente que Él pasará por la gran tribulación y terminará la batalla en el Armagedón. Y nosotros seremos el ejército que va a ascender del cielo montado con los caballos, liderándolo Cristo, el cual eliminará la obra pecaminosa de inequidad que ha operado sobre la faz de la tierra. Y sepan ustedes, oscuridad, que están derrotados. Ustedes creen que no, yo les estoy diciendo que están derrotados. Y el tiempo dirá la verdad, porque con el tiempo se plasmará lo que escrito está en la palabra. Y la palabra no fallará, ni puede retornar atrás vacía, y sí prosperará para el cual ha sido enviada. Escuche bien, usted le está sirviendo a un Cristo vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Así que párese delante del espejo y le diga, Señor, hoy más que nunca me reafirmo en tu verdad. Estoy plenamente cimentado en esa verdad y camino con seguridad, con paz, con gozo, porque sé que mi Redentor vive y yo soy salvo, mi familia se salvará y las promesas que tú me has hecho, sé que antes de partir hacia el cielo, porque tú nos vas a venir a buscar, yo las veré con estos ojos en la tierra. Y sé, Señor, que todavía en esta recta final, donde el tiempo ha sido acortado, yo tendré la oportunidad de abrir la boca y tu poder se desatará sobre la faz de la tierra. Señales, milagros, prodigios, portentos, harás en el nombre de Jesús para cumplir tu palabra sobre la faz de la tierra. Y yo, Señor, ciertamente veré con mis ojos la gloria tuya sobre la faz de la tierra. Porque tú, Señor, ganarás la batalla aquí y después en la eternidad, y bajaremos para que se establezca el nuevo milenio. Y sabemos que seremos parte de esa familia del nuevo milenio. Estaremos gobernando y reinando en paz y gozo, como promete tu palabra, y las tinieblas quedarán destruidas y en ruina, porque así escrito está y se cumplirá. Así que estás a tiempo de venir a este camino y ser partícipe de la gloria de Dios y ser herederos y coherederos y juntamente con Cristo participar en las bodas del Cordero. Te invito a que hagas esta oración si estás ahí sintonizado vía internet y te acompaño en la oración. Si te place seguirla, repite, Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que me ama. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración, permítame un minuto orar por usted. Padre, yo corto toda herencia espiritual que vinculaba a tu Hijo al reino de las tinieblas, la corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios.
el hombre fuerte que operaba en él o en ella, lo ato, lo arrepiento y lo echo fuera en el nombre de Jesús y declaro que Jesucristo es su Salvador. Si usted recibió al Señor Jesús en su vida, tenga contacto con nosotros, y si no tiene dónde congregarse o por primera vez usted viene al camino del Señor, entonces lléguese aquí a la calle Caras 146 en el pueblo de Guaynabo, que con mucho amor lo instituiremos en la palabra de la verdad y se mantendrá libre, porque hay promesa para usted y para su familia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los esperamos en una próxima reunión de un culto de adoración en el servicio de intercesión. No se olvide que lo mejor apenas acaba de comenzar. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.